I'd like us to move on from Daniel 11 this morning. Me gustaría pasar a Daniel 11 hoy, Still dealing broadly with the subject of methodology. todavía tocando el tema de metodología. I'd like us to do a comparison and contrasting of the two midnight cry messages. Me gustaría hacer un comparar y contrastar de los dos mensajes del clamor de medianoche. What two midnight cry messages do we have? ¿Qué dos mensajes de clamor de medianoche tenemos? There's that of Samuel Snow Esa de Samuel Snow in Millerite history. en la historia millerita, Then there's that which is sounding now in our time. y luego hay el que tenemos sonando en nuestro tiempo hoy. So as we compare and contrast the two messages, Así que mientras comparamos y contrastamos los dos mensajes, there are various points that I'd like us to see. hay varios puntos que quiero que veamos y entendamos. Okay, so we have Millerite history. Así que tenemos la historia de los milleritas, And we have our history. y luego tenemos nuestra historia. We'll begin just by laying out, giving an overview Vamos a empezar dando un repaso of the two midnight cry messages, de los dos mensajes de clamor de beginning with medianoche, their respective histories. comenzando con sus historias respectivas. Is there another one of these? ¿Hay otro lápiz? Thank you. What is the history of the Millerite midnight cry? ¿Qué es la historia del clamor de medianoche de los milleritas? It is the cry that goes forth at midnight, Es el clamor que va adelante a medianoche. and midnight is the middle of the night. Y el medianoche es el medio de la noche. Know that the Millerites identify April 19 Sabemos que los milleritas 1844. identifican abril 19, 1844, as the beginning of a night of tarrying. como el comienzo de la noche de tardanza, When they were in darkness regarding the termination of the prophetic period. cuando estaban en oscuridad, cuando tocaba a la When they were in terminación darkness about the del end of periodo time. de tiempo. And this night of tarrying ended on October 22nd, 1844. Y esta noche de tardanza terminó en octubre 22, So we have this 1844. 6-month period. Así que tenemos este periodo de 6 meses. And the midnight or midpoint of this night of tarrying Y la medianoche o punto medio de esta noche de tardanza was July 21st, 1844. era julio 21, 1844. And here's when we see Samuel Snow's message beginning to take effect upon the minds of the people. Y acá es cuando vemos el mensaje de Samuel Snow empezando a tomar efecto sobre la mente del pueblo, de las personas. He preached again in Concord Predicó otra vez en Concord on August 1st, 1844. en agosto 1, 1844. And his message was empowered at the camp in Exeter Y este mensaje fue empoderado en agosto 15 on en August Exeter. 15th, 1844. Marcamos agosto 15, 1844. And it came to a close on October 22nd. Y cerró el octubre 22. So this is the history of the Millerite Midnight Cry. Así que esa es la historia del clamor de medianoche de los milleritas. And when we lay out our Midnight Cry, Y cuando demostramos nuestra línea de clamor de medianoche, our tarrying time nuestro tiempo de tardanza, continues from our tarrying time
paralleling April 19th to October 22nd, paralelo al abril 19 al octubre 22, is 9/11 to November 9, 2019. es el 11 de septiembre hasta el noviembre 9, 2019. And the symbolic midpoint of this tarrying time Y el simbólico punto medio de este tiempo de tardanza is 2014. es 2014, Corresponding with Exeter is 2016. correspondiendo con el Exeter, Corresponding with Concord is 2016. correspondiendo con Concord es el 2016. And then the empowerment of the Midnight Cry on August 15 Y el empoderamiento del clamor de medianoche en el agosto parallels 15 October 2018 in our time when our Midnight Cry message was empowered. paralela al octubre del 2018 cuando el clamor de medianoche fue empoderado en nuestra historia. When we look at these two Midnight Cry messages, Cuando miramos estos dos mensajes del clamor de medianoche, we see a similar pattern with both of them. vemos un patrón parecido, When we look semejante at the en Midnight cada Cry uno. message, what did it do to Miller's message? Cuando miramos el clamor de medianoche, ¿qué le hizo al mensaje de Guillermo Miller? Right, we see that the message brought by Samuel Snow, it enlarged and clarified the conclusions of Miller's message. Vimos que el mensaje que trajo Samuel Snow amplificó y clarificó el mensaje que Guillermo Miller Right? predicó. William Miller brought the increase of knowledge for their time, Guillermo Miller trajo el aumento de conocimiento para su tiempo and Snow's Midnight Cry message was a further development of that truth. y el mensaje de Snow fue un desarrollo más So when we profundo look de at ese mensaje. our time period, Así que cuando miramos a nuestro periodo de tiempo, the Midnight Cry in our time, we see a similar dynamic. el clamor de medianoche para nuestro tiempo, vemos una dinámica parecida. The message as presented by Sister Tess, El mensaje presentado por la hermana Tess, in terms of its relation to the message opened by the Reformer, en its términos relation to the message opened by the Reformer su relación en is relación similar to that of Snow's to William Miller. su mensaje en relación con el mensaje del reformista es semejante a lo que sucedió en el tiempo de los militas, In that it is a further development of the increase of knowledge for our time. en que es un desarrollo Now let's del look mensaje at the que vino para various nuestro tiempo. topics that comprised the Millerite Midnight Cry. Ahora vamos a mirar los temas varios que sucedieron en el tiempo de los militas. Then we'll look at the topics that comprise our Midnight Cry. Luego vamos a mirar los temas que son parte de nuestro clamor de And then medianoche compare them to make some points. y compararlos para hacer algunos puntos. If you read Samuel Snow's letters, Si leen los artículos de Samuel Snow, you'll see that there were a collection of arguments that he had. pueden ver que era un grupo de argumentos que él And all tenía. of these arguments fed into the conclusion of the prophetic periods ending in 1844. Y cada uno de esos argumentos era parte de los argumentos del fin del tiempo en el 1844. How many arguments did he have? ¿Cuántos argumentos tenía él? Can anyone say? ¿Alguien puede decir? No? Yeah, he had 5. Tenía 5. He had 5 arguments, if we could just take a moment to list them. Tenía 5 argumentos, si podemos tomar un momento para describirlos. Okay, so what were these 5 arguments that he Así que, ¿qué that eran he used estos to 5 come to argumentos 1844? que él usaba para llegar al 1844? The first was the 6,000 years. El primero era los 6,000 años. The idea that there is a week of creation represented by the 7 millenniums. La idea que hay una semana de creación que es representada por los 7 milenios. Right? You have
You have an antitypical week of creation, Tienes un antitípico semana de creación and that the seventh millennium, which parallels the Sabbath, y que el séptimo milenio que paralela al sábado would begin in 1844. comenzaría el año 1844. So his first argument was the 6,000 years. Así que su primer argumento era los 6,000 años. Next, we have the times of the Gentiles, the 2520. Próximo tenemos los tiempos de los gentiles, el 25-20. And the idea is God's people were scattered for 2520 years. Y la idea es que el pueblo de Dios fue dispersido por 2520 años. These would end in 1844, Estos terminarían en 1844, where they would be restored at Christ's second coming. donde iban a ser restaurados en la segunda venida de Cristo. And you have the 2300 days. Luego tenés los 2300 años o días, We identified that the sanctuary would be cleansed, Donde- where he correctly identified would end in 1844. donde él identificó que el santuario sería purificado y correctamente calculó que sería en el 1844 Christ at the end of that time period. y que el santuario sería purificado al fin de ese periodo de tiempo. Then you have the 490 years. Luego tenés los 490 años. And what he did was clarify the history of the end of the 490 years. Y lo que hizo es clarificó el fin periodo de los 490 Identifying the años, chronology for the final week. identificando la cronología para la última semana, That the crucifixion took place in AD 31 and that the final week ended in AD 34. que la crucifixión ocurrió el año 31 y que la última semana terminó el año 34. And having clarified the chronology of that final week, Y en clarificar la cronología de esa última semana, he calculated that 1,810 years would remain in the 2300 days to bring you to 1844. él calculó que los 1810 años que pertenecían iban a terminar el año And then, of course, there were the 1844. types, the feast types. Y últimamente tenemos los tipos. He identified the Day of Atonement Él identificó el día de expiación as taking place on October 22nd of 1844 in that year. como ocurriendo el octubre 22 de ese año. So we have these 5 topics, Así que tenemos estos 5 temas, right, all feeding into one grand conclusion. todos apuntando a una gran conclusión Of time, and that time was October 22nd. sobre el tiempo, y ese tiempo fue el octubre 22. Right, one time. Un tiempo. They're all pointing to one time. Todos estaban apuntando a un tiempo. So when we come to our midnight cry, Así que cuando llegamos a nuestro clamor de medianoche, what are the subjects that comprise it? ¿qué son los temas que los compriman? Right, because as with Samuel Snow's midnight cry, Porque como el clamor de medianoche de we have a Samuel, body of subjects and arguments tenemos un cuerpo de temas y argumentos which are all building to a grand conclusion que todos apuntan a una gran conclusión on time. Sobre el tiempo. In our time, it's not October 22nd, but November 9th. En nuestro 2019. tiempo no es octubre 22, sino en noviembre 9, 2019. But what are the subjects that comprise our midnight cry message? Pero ¿qué son los temas que equipan nuestro clamor de medianoche? We lay them out, then we compare and contrast. Los demostramos y después podemos comparar y contrastar.
Where did it begin? What was the first topic to be presented? ¿Qué es el primer tema que fue presentado? Fatima, yes? Fátima. And what was Fatima identifying? The counterfeit line? ¿Y qué estaba identificando Fátima? La línea de falsificación Of the king of the north. del rey del norte. Then we had Luego teníamos Acts 27. Hechos 27. Acts 27 gives us the line of the institutions. Hechos 27 nos da la línea de instituciones. The two institutions of the United States and the Adventist Church. Las dos instituciones de los Estados Unidos y la Iglesia Adventista. Acts 27 also brings us to the number 273. Hechos 27 también nos trae al número 273, which is then used to project back to 273 BC. que luego usamos para proyectar atrás al año 273 a.C., where we come to the history of Pyrrhus and the Pyrrhic Wars. donde llegamos a la historia de Piro y las guerras Piros. How do you spell Pyrrhus? Two R's, yeah. Pyrrhus and the Pyrrhic Wars. Piros y las guerras de Piro. And as you lay out the entire line of the history of Pyrrhus, y cuando demuestran la línea entera de Piro, it takes you back to the wars of the Diadochi. Te lleva a la guerra de los Diadocos. And as you make application of these histories, y cuando hacemos aplicación de estas historias, you identify a line that takes you all the way back from World War II to our history. Que te lleva al tiempo de la Segunda Guerra Mundial, todo hasta nuestro tiempo. What other topics do we have in connection with our Midnight Cry message? ¿Qué otros temas tenemos en conexión con nuestro clamor de medianoche? We have presented the concept of information warfare. Hemos presentado el tema de guerra de información. Information warfare. Guerra sobre información. Sorry? Parables? No, not on this list. The parables is the methodology. Parábolas no es parte de esta lista. Las parábolas son parte de la metodología that is underpinning this message. Que está sobre encima de este mensaje. Right, but I'm not including it in this list as one of the subjects. Pero no lo estoy incluyendo en esta lista. Although we do know you can't separate the methodology and the message. Aunque sabemos que no podemos separar la metodología y el mensaje. Midway. Medio camino. Right, the identification of 2014 as midway. La identificación de 2014 como un medio punto, como un medio camino. Should have made this an exercise. What else do we? Debería hacerlo como un ejercicio. ¿Qué más tenemos? When these studies were initially presented in October. Si miras al principio, cuando esto fue primero presentado por la primera vez en octubre. We still have essentially the same subjects. Todavía tenemos esencialmente los mismos temas. Except more information on them has been opened up. Solo que tenemos más información sobre estos temas ahora. What? 10 years. 10 años. And what was this concept? ¿Y qué fue este concepto? You have 10-year periods that bring you to 2019. Tenés periodos de 10 años que te llevan al 2019. And at each of those 10-year periods, there's a significant prophetic event. Y en cada uno de esos periodos de 10 años hay un evento significante.
So you have the 10 years bringing you to 2019. Así que tienes los 10 años llevándonos al 2019. Now my brother touched on the next one, Ahora mi hermano mencionó el próximo, which is prophetic spans. que es profético lapsos. Prophetic spans. Lapsos proféticos. And this was the idea. Y esta era la idea. It was based on the concept of alpha and omega. Basado en el concepto de alfa y omega. That we have various prophetic spans. Que tenemos varios lapsos proféticos. 490. 490. 220. 220. 126, 151. 126, 151, 63. 63. And so on. Y tal These en numbers adelante. are significant prophetic symbols. Estos números son significantes números proféticos. And they were treated in an alpha and omega fashion. Y eran tratados en manera alfa y omega. Right? Projecting backwards from 2019. Proyectando atrás, al revés, desde el 2019. And we saw a significant prophetic event at the beginning of each of those spans. Y vimos un evento significante proféticos en el comienzo de cada uno de esos lapsos. And those events typified that which we see at the end of those spans, which is 2019. Y esos eventos tipifican lo que vemos al fin de esos tiempos, que es en el año 2019. And then we have the November 9th. Luego tenemos noviembre 9. When you look at these prophetic spans, Cuando miramos a estos lapsos proféticos, we see that the beginning point of some of the prophetic events, the Them. beginning of events, let me say it this way. When you look at the prophetic spans, cuando miramos a los lapsos proféticos, we see that the events marked at their beginning vemos que los eventos marcados a sus comienzos often fell on the date of November 9th. muchas veces cayeron en la fecha de noviembre 9. So now this confirmed not just a year, but a specific date. Así que esto ayudó a confirmar no solo el año, pero la fecha específica In connection with the year. en conexión con el año. Right? You have the fall of the Berlin Wall. Tienes la caída del muro de Berlín. Right, that was November 9, 1989. Eso fue el noviembre 9, You have the Night of Broken Glass. 1989. Tenés la noche de Kristallnacht, also on November 9. Kristallnacht. I'm working off memory. Estoy trabajando de la memoria. So if I'm wrong, say something. Así que si estoy But in any case, equivocado, you digan have those algo. November 9s. Pero tenemos esos noviembre 9. Right, so we Múltiplos. have 10 messages or 10 arguments Así que tenemos 10 mensajes o 10 argumentos that also point to a single time. que también apuntan a un tiempo singular. We see, so this is just a point about, I guess, the structure of the two. They're similar. Así que esto es simplemente un punto de la estructura de los dos que But son as we look at the parecidos. two messages, what are the differences that we see? Pero cuando miramos a esos dos mensajes, ¿qué son las diferencias que podemos ver? I think immediately when you, at least what comes out to me as you observe them, Creo que inmediatamente cuando observaste a esos dos, la cosa que me salta para mí is that all 5 of these arguments es que cada uno de estos 5 argumentos are internal in nature. son internos, They're addressing developments in relation to God's church. están tocando eventos relacionados con el pueblo de Dios. Does that make sense? Yes? ¿Tiene sentido?
But when you look at this, our midnight cry, what do we see? Pero cuando miramos a nuestro clamor de medianoche, ¿qué podemos ver? We see both internal and external. Vemos los dos, externos y internos But we eventos. see a heavy emphasis on the external. Pero vemos un énfasis semejante más en los eventos externos. Right, so internal, external. Así que tenemos interno, externo. And here we do have internal as well. Acá tenemos interno también. But the emphasis is on external. Pero el énfasis es sobre lo externo. And I want to lay out some thoughts for why this is the case. Y quiero dar unos pensamientos de por qué es así. We see an emphasis on religious undertones in this Millerite message. Vemos un énfasis en cosas religiosas en esta historia. En la historia de And we las see an militas. emphasis on external or political undertones in this Midnight Cry message. Y vemos un énfasis sobre temas políticas en esta historia. And as far as giving explanation to this difference, Y para dar una explicación para estas I'll call us diferencias, to look at the chapters or the verses that are the foundation of each of these Midnight Cry messages. nos voy a apuntar a los capítulos o los versículos que son las fundaciones de cada uno de estos mensajes. I'll call us to look at the chapters or verses that are the foundation of each of these Midnight Cry messages. Voy a llamarnos a mirar los capítulos y versículos que son la fundación de cada uno de estos mensajes. Remember, we pointed out that Snow's Midnight Cry was a clarification of the increase of knowledge that Miller received. Acuérdense que dijimos que el clamor de medianoche de Samuel Snow fue una clarificación del mensaje de clamor de medianoche que Guillermo Miller enseñó. And what was the foundation of Miller's message? ¿Y qué fue la fundación del mensaje de Guillermo Miller? If we could identify it as a single verse, Si podemos identificarlo como un versículo singular, it was Daniel 8:14. fue Daniel 8, So we versículo have 14. Daniel 8:14. Así que tenemos Daniel 8, 14. And when we look at the theme of Daniel 8:14, what is the theme of Daniel Y 8:14? cuando miramos al tema de Daniel 8, ¿qué es el tema de Daniel 8, It's the 14? the cleansing of the sanctuary, Es la purificación del santuario, right? The purification of God's church, la purificación del pueblo de Dios. right? It's an internal development. It's a development that relates to the church. Es un desarrollo interno que tiene que ver con el pueblo de Dios, con la iglesia. And when we look at Daniel chapter 8, generally speaking, the entire chapter, Y cuando miramos a Daniel capítulo 8 entero, en general, we see it has a religious theme. vemos que tiene un tema religioso. And that religious theme is reflected in the Midnight Cry message for that time. Y ese tema religioso es reflejado con el mensaje del clamor de medianoche para ese tiempo. And what do we see with our Midnight Cry? ¿Y qué es lo que vemos en nuestro clamor de medianoche? It's a further development of the increase of knowledge that Es- was given to Jeff. Es un desarrollo de información del mensaje que fue dado al anciano And what Jeff. was Jeff's message? ¿Y qué fue el mensaje de Jeff? It was, so I call him Jeff, he's my friend, Elder Jeff. Perdón, lo llamo Jeff porque es mi amigo, anciano Jeff.
What was the increase of knowledge given to Elder Jeff? ¿Qué fue el aumento de conocimiento que fue dado a Jeff? It was Daniel 11, Fue el Daniel 11, right, verses 40 to 45. versículos 40 al 45. And what is the principal theme of Daniel 11, verses 40 to 45? ¿Y qué es el tema principal de Daniel 11, 40 al 45? The king of the north and his conquest of the world before Christ's second coming. El rey del norte y su conquista del mundo antes de la segunda venida de Cristo. The Sunday law. La ley dominical. Right, so that's a principally external or political theme. Así que eso es un principalmente externo político tema. So when you look at even the Daniel 11, the chapter itself, Así que cuando miramos al Daniel 11, el capítulo sí mismo, contrasted to Daniel 8, contrastarlo con el Daniel 8, what is the theme of the 11th chapter of Daniel? ¿qué es el tema del capítulo 11 de Daniel? It's the rise and fall of political kingdoms. Es la caída y subida de reinos políticos. Right, so we see that our midnight cry, Así que vemos que nuestro clamor de medianoche, the nature of the message, la naturaleza del mensaje, is reflected by the chapter that is at its foundation. es reflejado por el capítulo que está a su fundación. Okay, so we're just making these observations. We see these differences. Así que solo estamos haciendo estas observaciones, mirando estas diferencias. And the correlations make sense. I think the patterns make sense. Y las correlaciones o los patrones tienen sentido, yo creo. Right? But I guess I'm building towards a point. Pero estoy construyendo hasta a un punto. Right? Why is it that our midnight cry is principally external and political in nature? ¿Por qué es que nuestro clamor de medianoche es primariamente externo y político? Whereas Snow's midnight cry is principally internal or dealing with the church. Cuando el clamor de medianoche es principalmente interno, tocando a la iglesia. Because understanding this point Porque en entender este punto will give us clarity on points that have been very perplexing to some of us nos va a dar, since the opening up of our midnight cry. nos va a dar claridad sobre muchos puntos que nos ha confundido desde el principio de nuestro clamor de medianoche. I'll lay out one more line of thought. Voy a demostrar una línea de pensamiento, una más. In terms of how we explain this difference in the two messages. En términos de cómo describimos esta diferencia en los dos mensajes. Years ago, we've been teaching this movement for a long time. Hemos enseñado en este movimiento por mucho tiempo that the lamb-like beast, que la bestia con la semejanza al cordero o el reino sexto, we currently stand en cuál dispensación estamos hoy en día, its strength comprises of two horns. We have this concept of two horns. Su poder es basado en el concepto de dos cuernos. And that these two horns are the secret of its strength and power. Y que estos dos cuernos son el secreto de su fuerza y poder. ¿Qué son estos dos cuernos? Republicanism and Protestantism. Republicanismo y protestantismo. Right, and that sixth kingdom cannot be brought to an end. Y este sexto reino no puede llegar a su fin without the removal or the falling of those two horns. Sin la caída de estos dos cuernos. And part of our prophetic message y parte de nuestro mensaje has been profético to trace the decline or the fall of these two horns. Ha sido seguir la caída de estos dos cuernos towards their complete removal. Hasta que son enteramente quitados. At which point we see
the United States in the fullest sense speaking as a dragon. Hasta que cuando vemos los Estados Unidos enteramente hablar como un dragón. So they're the two horns of republicanism and Protestantism. Así que son los dos cuernos del republicanismo y protestantismo. Which horn fell first? ¿Cuál de los dos cuernos cayó primero? The Protestant horn. And when did it fall? El cuerno protestante. ¿Y cuándo cayó? It fell in Millerite history. Cayó en la historia milerita. So we have this horn of Protestantism. Así que tenemos este cuerno de protestantismo. And it was in Millerite history that the Protestant horn fell. Y fue en la historia de los mileritas que el cuerno protestante cayó. Right. The Protestant horn is dealing with churchcraft. El cuerno protestante está tocando temas de It iglesia. is religious in nature. Es religioso en su naturaleza. And we see that the character of the message born in that time period Y vemos que el carácter del mensaje que llegó en ese periodo de tiempo was also dealing with churchcraft. It was internal in nature. también estaba tocando religious in temas de la iglesia. Era religioso en su naturaleza también, igual que el cuerno. Right, calculated to, I guess, prepare a people to, I guess, warn against the fall of the Protestant horn. Calculada para ayudar a preparar al pueblo para advertir sobre la caída del cuerno protestante. Although we know that the Protestant horn fell, Babylon had fallen by April 19, 1844. We know that. Aunque sabemos que el cuerno cayó el abril 19 de 1844. But it's here that the Protestant horn is being tested and it's falling. Pero acá es donde el cuerno protestante está siendo probado y cae. And the message given to that generation was of a character to prepare people against this development. Y el mensaje que llegó a este tiempo es el mensaje para preparar al pueblo sobre este desarrollo. Right. So the Protestant horn eventos. falls in Millerite history. Así que el cuerno protestante cae en la historia milerita. Right, and the churches have continued to fall Y las iglesias han continuado a caer from then to this day. desde ese tiempo hasta nuestro día. But then we come to our time period, and what do we say? Luego llegamos a nuestro periodo de tiempo y ¿qué es lo que decimos? We say in our history, Decimos en nuestra historia there is the horn of republicanism, hay el cuerno del republicanismo, which was still standing. que todavía estaba parado. And what do we understand has taken place? ¿Y qué entendemos ha ocurrido? Right, the Republican horn has fallen. El cuerno republicano ha caído. When did it fall? ¿Cuándo es que cayó? We marked 9/11 as a significant step in that development. Nosotros marcábamos el 11 de septiembre como un evento significado hacia esta conclusión With the passing of the Patriot Act. con el paso de la ley But the Midnight Cry has opened up through the history of Pyrrhus and the Diadochi Wars. Pero el clamor de medianoche, mensaje, ha abierto a través de la historia de Piros y las That guerras this de horn, Diadocos, the point of no return was in 2016. que este cuerno, el punto de no poder volver, era el año 2016, When Hillary Clinton lost the election. cuando Hillary Clinton perdió la elección. And as Antigonus was the last hope for Alexander's empire, Y como Antígono fue la última esperanza para el pueblo de Alejandro, when he died at the Battle of Ipsus, cuando él murió en la batalla de Ipso, Hillary Clinton was the last hope for republicanism. Hillary Clinton era la última esperanza para el So republicanismo. 2016 marks a point of no return, shall we say. Así que en 2016 marca un punto de no posibilidad But we de see that volver. our history is the history of the fall of the Republican horn. Pero podemos ver con esto que nuestra historia es la historia de la caída del republicanismo.
The Republican horn, that's statecraft. El cuerno republicano, tiene que ver con It's el dealing Estado. with politics, Está tocando políticos. if that makes sense. So what do we see as well as we see with Millerite Midnight Cry? Pero ¿qué vemos también We see cuando that miramos the la historia de character los of the Midnight militares? Cry message Vemos que el carácter del clamor de medianoche, el mensaje del clamor de in our medianoche, time period en nuestro periodo de tiempo, corresponds with the horn that is the focus of our history. corresponde con el cuerno, que es el enfoque de nuestra historia. And understanding the fall of this horn is something that I guess it's the emphasis of our time, right? Y entender la caída de este cuerno es el énfasis de nuestro tiempo. Okay, so I think these are interesting observations. We see the parallels. Así que creo que estas son cosas interesantes que donde vemos And we see paralelos. why our Midnight Cry message has the character that it has, which is, it looks very different from Samuel Snow's Midnight Cry. Y podemos ver por qué nuestro clamor de medianoche tiene los característicos que tiene y por qué es tan diferente con el clamor de medianoche de Samuel Snow. Because something keeps coming up and it's still an issue as we speak in many people's minds. Porque algo sigue surgiendo y es un problema en la mente de muchas personas. Which is this sudden focus and emphasis on politics and political events. Que es este enfoque de repente sobre eventos políticos. In a way that Adventists really aren't used to. En una manera de que adventistas verdaderamente no están acostumbrados. You know, Adventists, particularly us formerly conservative Adventists, Nosotros adventistas que éramos conservativos, right? típicamente, You're taught to stick closely to your great controversy. Somos enseñados de mantener cerca nuestros conflictos de los siglos. And that you're not to have opinions on politics. Y que no deberíamos tener opiniones sobre políticos. Right, that's a realm that is not our business. Eso es un realma que no era nuestra. And now, que no teníamos parte. And people even have issues with just watching news, that it's not necessary. Y algunas personas hasta tienen problemas a ni mirar las noticias, que no es necesario. Now, this message comes along. Ahora viene este mensaje. And it's requiring you to know what is happening in the world. Y requiere que tenemos que saber lo que está ocurriendo en los eventos mundiales para entender relaciones internacionales. To understand the issues that are at play in the world today. Para entender los problemas que están ocurriendo dentro del mundo hoy en día. Right, to closely track political developments in the United States. A seguir cercamente eventos políticos dentro de los Estados Unidos. Right, to know between the right and the left who is actually who is correct. Para entender sobre la izquierda y la derecha quién es correcto. And which side's political ideas are in accordance with God's thinking. Y a qué lado las ideas están de acuerdo con las principales de Dios. Ahora somos requeridos tomar decisiones firmemente sobre eventos o cosas políticas. And all this has come as a bit of a shock to many. It's what people are not used to it. Y todo esto ha llegado a sorprender muchas personas que no estamos acostumbrados. Tenemos este documento grande, el reporte de Mueller. We're required to know what it says. Somos requeridos saber qué es lo que dice. Right? Why is that important? ¿Por qué es importante? Right. So, and there's been a bit of, I guess, how's it expressed? A struggle with, I guess, not only the politicization of our message. Y hay una lucha sobre la politización de nuestro mensaje.
But there's a growing there's been a discomfort over the departure from overtly religious themes. Pero hay una incomodidad con la separación de los temas únicamente religiosos, Samuel Snow's Midnight Cry message. como lo vemos en el mensaje de Clamor de Medianoche de Samuel Snow. And all I've done is just try to lay out a few lines of thought to explain that development. Y todo lo que he hecho es tratar de demostrar un par de pensamientos para explicar este desarrollo, to explain why our midnight cry is the way it is. para explicar por qué nuestro clamor de medianoche es como es. It's based on our history, the history of the fall of the Republican horn. Es basado sobre nuestra historia, la historia de la caída del cuerno republicano. And it's based on the identification that Daniel 11 is the basis of our history and this message. Y es basado sobre el hecho que el Daniel 11, 40 y 45 es el base de nuestro mensaje. Sense, it cannot be the same as the Millerite midnight cry. En este sentido, no puede ser igual que el clamor de medianoche de los mileritas. Whose history was the fall of the Protestant horn? Quienes la historia era la caída del cuerno protestante. And which message was based on Daniel 8:14? ¿Cuál mensaje era basado en el Daniel 8, right, the message for 14? El mensaje para ese periodo de tiempo. Okay, so I hope those few points and observations have been helpful to you. Espero que esos puntos y observaciones serán útiles para ustedes. Let's close. Vamos a terminar. Father in heaven, we thank you for your word, and we thank you for the blessed hours of the Sabbath. Padre nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por las horas sagradas sabáticas. Ask for your blessing today as we fellowship, Señor, te pedimos tu bendición hoy en día as we study. y mientras estudiamos, Be with us que estés con nosotros and help us to be a blessing to each other. y ayúdanos a ser una bendición unos a los We ask that otros. the Sabbath may be memorable. Pedimos que este sábado sea memorable, We will frame good memories, dear Father, que podamos crear memorias lindas of the time we've spent with each other del tiempo que tomamos con otros and the truth shared here. y las verdades compartidas aquí. We also anticipate significant developments on the Sabbath. También esperamos desarrollos significantes en este sábado. And Lord, we ask that you may direct and that your will may be done in those things. Y pedimos que tu voluntad sea cumplida y que tú dirijas estas cosas. For we ask it in Jesus' name. Y lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.